donde la gente era filmada, los autos seguidos, nosotros éramos seguidos, también, en fin. Y en un descanso, entonces, me llamó la atención que había una joven mapuche que estaba con una cámara, estamos hablando del año 98, con una cámara y estaba grabando lo que estaba sucediendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque era mapuche, me llamó mucho la atención que esa persona mapuche tuviera una cámara de video en esa época, cuando las cámaras de video prácticamente no se conocían como el día de hoy, y me llamó la atención que era mujer también, ¿no? Me llamó la atención que era mujer, y me pareció muy interesante. Y ella estaba grabando eso, es decir, ya en el año 98, y probablemente antes, ¿no? Pero por lo menos la experiencia personal, en el año 98 ya los mapuches y esta persona en particular entendían la importancia de lo audiovisual y en particular los documentales que de ahí surgieron como contribución a la lucha del pueblo mapuche y como una forma de autorrepresentarse también, ¿no? Y en esos momentos, cuando ya los principales medios de comunicación, escritos y los medios, la televisión abierta, ya hablaban del conflicto mapuche, ya hablaban del terrorismo mapuche, ¿no? Ya hablaban de la subversión, ya hablaban de la injerencia extranjera, etc. Entonces me pareció tremendamente importante. Y esa persona era Janet Payán, mujer que se convirtió después en una de las primeras documentalistas mapuche, que hoy día es, si mal no recuerdo, o por lo menos hasta hace poco era la coordinadora general del Festival de Cine Indígena Latinoamericano, con sede en Quito, y que realiza un festival cada 2 años. O sea, una persona que entendió y puso en práctica la importancia de la autorrepresentación. Y en ese momento también existía otra organización mapuche, que era la Corporación de Comunicaciones Mapuche Tren Tren, que se dedicaba fundamentalmente al tema radial, ¿no? Y de hecho tenían corresponsales en las comunidades, transmitían con programas en otras radios locales, la radio chilena en esa época, que les daba algún espacio, después tenían equipos propios, en fin, que finalmente culminó con el establecimiento de la primera radio mapuche en Licanray, que es la Radio Guayán. Pero ellos también, en esa época también, empezaron a explorar la posibilidad de grabar y filmar todos estos conflictos que se estaban dando ahí en las comunidades. Y en particular recuerdo cómo ellos se preocupaban de los niños, ¿no? Cómo grabar lo que estaban sintiendo los niños con las agresiones de los carabineros, con la violencia de los carabineros y las secuelas que podrían tener, que ya son por todos conocidos. Pero bueno, desde esa época hasta hoy día ha pasado mucho tiempo, se ha recorrido un largo camino. Janet Payán ha producido varios documentales, aparte de participar en muestras indígenas, festivales en varias partes del mundo. Pero además han surgido otros también, ¿no? Y otros varios documentales sobre el tema indígena, el mapuche en particular, de documentalistas no mapuche, particularmente chilenos, también españoles y otros. Uno de ellos, Guido Brevis, que produjo Territorio de Fronteras, por ejemplo. El Despojo, que se produjo el año, se hizo el año 2004, fue, creo, el Despojo. Bueno, y varios otros, ¿no? Aniceto, Razón de Estado, que narra la historia de Aniceto Norín, un lonco mapuche que fue acusado de incendio terrorista que jamás cometió. Fue acusado de amenaza de incendio terrorista y pasó 5 años en prisión, junto con otro lonco, Pascual Pichú, de la comunidad del Temulemo. Y había el juicio Pascual Pichú y otros varios documentales que se han hecho. Eso de documentalistas no mapuche, pero también ha habido un esfuerzo importante de los propios mapuches, de capacitarse a sí mismos para poder autorrepresentarse. Por ejemplo, en mayo de este año, si mal no recuerdo, en mayo de este año comenzó la primera capacitación de jóvenes mapuche en el ámbito audiovisual. Y eso significó que por al menos 3 meses, 20 jóvenes de diferentes comunidades de la octava y novena y décima regiones, que son territorio mapuche histórico, se capacitaron gracias a un proyecto
que se realizó en conjunto con el periódico mapuche Asquintúe, que es el primer periódico mapuche que existe en Chile, y el Observatorio de Derechos Ciudadanos, que antes era el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y ellos fueron financiados por Canadá para poder realizar esta capacitación. Entonces, por 3 meses, 20 jóvenes se capacitaron en el uso de cámara y además en la edición. Y el producto, que lo están montando en estos días, fueron 4 cortometrajes que se van a exhibir en el sur y probablemente en diferentes partes de Chile y en otras partes, que hicieron ellos mismos. O sea, ellos grabaron esto, ellos fueron a diferentes lugares de sus regiones y en sus comunidades, y ellos mismos lo editan, ellos mismos lo van a editar, van a hacer la postproducción y todo. Y en eso participaron mapuches como capacitadores y también chilenos que están involucrados con el tema audiovisual. Entonces es tremendamente interesante. Pero además, el mismo periódico, el año pasado, no sé si ustedes lo conocen, editó el primer suplemento de cine indígena, de cine mapuche, no indígena, perdón, indígena, no mapuche específicamente, ¿no? Yequintún. Este es un suplemento que venía gratis con el periódico mapuche, que es Asquintúe. Entonces, todos los días domingos, si mal no recuerdo, venía inserto gratuitamente este suplemento de cine. Suplemento que se llama Yequintún. Yequintún es una palabra que es complicada de traducir, palabra en mapudungún, pero que significa más o menos dirigir la mirada hacia algo que me llama la atención, ¿no? Eso más o menos significa, ¿no? Y la capacitación, el nombre del proyecto que capacitó a los jóvenes mapuches se llama Taín Asquintún, que significa nuestra mirada. O sea, nuevamente tenemos el tema ahí de la autorrepresentación de los mapuches. Entonces, como digo, ellos entienden muy bien la importancia de la autorrepresentación, la importancia de lo audiovisual. Aquí hay unas fotos muy hermosas de jóvenes mapuches, de comunidades, es decir, gente pobre, fundamentalmente, que se capacitó en técnicas audiovisuales, como digo, por alrededor de 3 meses. Y este suplemento es de una gran calidad, es un suplemento de una gran calidad. O sea, que no estamos hablando de una cosa mal hecha o hecha rápida, es de extraordinaria calidad, de lo mismo que el periódico, ¿no? Entonces, como digo, desde esa vez en Cuyinco, en un día de abril, si mal no me equivoco, donde había confrontación con los carabineros, había lucha, había bombas lacrimógenas, había golpes y violencia, y se encontraba Janet Payán haciendo sus primeras armas en el tema audiovisual. Se ha recorrido un largo camino hasta que hemos llegado a todo esto, y esto va a seguir desarrollándose. Y también, para finalizar y darle la palabra a Rodrigo y luego a Mariano, también es importante, por lo menos en mi caso, señalar la importancia del cine y del cine indígena como elemento pedagógico, como herramienta pedagógica. En mis clases en la universidad es algo que yo uso permanentemente, ¿no? Permanentemente. El tema audiovisual, y como tengo la posibilidad y la suerte de hacer 2 cursos, uno sobre teorías del movimiento social y otro sobre el movimiento mapuche, entonces todas estas herramientas, todos estos documentales elaborados por no mapuches en relación al tema indígena o elaborados por mapuches, los utilizo permanentemente como elementos para la discusión, el debate de los estudiantes. Y es una herramienta poderosísima. Tal vez mucho más de lo que uno puede hacer en 1 o 2 horas de conversación o de clase con ellos, ¿no? Entonces me parece interesantísimo. Y también debo decir, aunque tenga que hablar de mí nuevamente, pero voy a hablar de Rodrigo también, en algún momento con Rodrigo, hace muchísimo tiempo atrás, en la prehistoria de esto, ya ni me acuerdo de la época, también fuimos al sur para hacer un documental que al final nunca lo terminamos, pero por otras razones. Y fuimos al sur, yo creo que fue a mediados de los años 90, por ahí. Pero lo interesante, y por eso lo quería contar, es que ahí, en esa oportunidad, sobre todo la primera vez que fuimos a grabar,
que fuimos a grabar una machi, no sé si te acuerdas, ahí en Lumaco, zona, en la zona más álgida